Voy a hacer los ejercicios de la opción B del examen de Madrid en septiembre del 2020. El ejercicio número 1 nos dice: responda a las siguientes cuestiones. Apartado A. Para la molécula trifluoruro de nitrógeno, indique la hibridación del átomo central, número de orbitales híbridos y número de electrones en cada orbital híbrido. Lo primero que vamos a hacer para explicar la hibridación es la estructura de Lewis. Y para eso necesitamos trabajar con los electrones de valencia. El nitrógeno es un elemento del grupo 15, entonces sabemos que en su última capa, en la capa de valencia, hay 5 electrones. Y el flúor es un elemento del grupo 17, entonces en su última capa habrá 7 electrones. Ambos átomos, nitrógeno y flúor, son no metálicos, entonces esto genera un enlace covalente y formará esta molécula. La estructura de Lewis nos sirve para saber el tipo de enlace que hay en esta molécula. El átomo central, cuando tenemos un nitrógeno y 3 flúor, tiene que ser el nitrógeno y alrededor se encontrarán los flúors, ¿vale? Los halógenos normalmente no pueden ir en el medio. Los flúors tienen 7 electrones, entonces para completar el número 8, para que se cumpla la regla del octete, van a compartir un electrón con el nitrógeno y los 6 electrones restantes los debemos colocar de 2 en 2 alrededor, pero sin compartir con el nitrógeno. Y así con cada uno de los 3 flúors. Comparten 1 y tienen 6 sin compartir. Por último, lo que debemos hacer es mirar los electrones que hemos dibujado al nitrógeno. Él tiene 5 y en este punto tenemos dibujado solo 3 de sus 5 electrones. Entonces cogemos el boli y le añadimos los 2 que faltan, contando si él tiene también en total 8, una vez que tenemos colocados sus electrones. Entonces tenemos 5 puntitos, que son sus 5 electrones, y luego comparten con él los flúor 3 electrones más. Entonces también cumple la regla del octeto. Tiene 8 en total. Bueno, si por cada 2 electrones dibujamos una rayita, vemos que hay 3 enlaces sencillos o simples entre los flúors y el nitrógeno. Y nos quedan sobre cada uno de los flúor 3 pares de electrones no compartidos. Y el nitrógeno también tiene un par de electrones no compartidos, que a mí ese me gusta ponerlo como 2 puntitos o 2 cruces, pero bueno, eso ya son gustos míos. Bueno, pues una vez que tenemos la estructura de Lewis, hay que entender que un enlace sencillo es un solapamiento frontal de orbitales. Un enlace doble está formado por un solapamiento frontal y uno lateral, y un enlace triple está formado por un solapamiento lateral y 2 frontales. Entonces vamos a poner sobre cada enlace el tipo de solapamiento que tiene lugar. Entonces el solapamiento frontal se representa por la letra sigma. Una vez que tenemos analizada la estructura de Lewis, vamos a estudiar la configuración electrónica del átomo central. El nitrógeno, si miramos la tabla periódica, tiene un número atómico igual a 7, es decir, tiene 7 protones y como es neutro también tiene 7 electrones. Su configuración electrónica quedará 1s2, 2s2, 2p, 3. Y dibujaremos su capa de valencia, que es la capa 2, ¿vale? Representando los orbitales por cajas. Entonces, el orbital S solo va a llevar una caja porque solo hay un orbital del tipo S, ¿vale? Este es el orbital 2s y le vamos a dibujar dentro 2 electrones en forma de flechas. Una flecha hacia arriba y otra hacia abajo que indica a 2 electrones que tienen espines distintos, ¿vale? Los orbitales del tipo P son 3 y esos se representan por 3 cajas juntas porque son 3 orbitales iguales y de la misma energía, se diferencian en la orientación. Entonces tenemos el 2px, el 2pi y el 2pz. En los orbitales del tipo P
entran 3 electrones. Entonces, siguiendo las reglas de llenado de electrones, debemos colocar electrones desapareados siempre que se pueda y con espines paralelos, es decir, o todos hacia arriba o todos hacia abajo. Una vez que tenemos los orbitales de la capa de valencia representados de esta manera y con sus electrones colocados, analizamos cuántos electrones desapareados hay. Entonces, electrones desapareados tenemos estos 3 de aquí. Que un átomo tenga 3 electrones desapareados significa que podrá generar 3 enlaces. O sea, hablando así un poco más de andar por casa, alrededor del nitrógeno podremos dibujar 3 rayitas, ¿vale? Es decir, puedo hacer un enlace triple, un doble y un sencillo o 3 enlaces simples, ¿vale? Estos son los enlaces donde dibujamos 3 rayas. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues mirar en la estructura de Lewis si lo que yo quiero son esas 3 rayitas o si quiero más. Entonces, analizamos la estructura de Lewis que hicimos antes y vemos que el nitrógeno alrededor tiene 1, 2 y 3 rayitas. Eso significa que ya puede enlazarse tal cual tenemos los electrones colocados. Por lo tanto, pasamos directamente a la hibridación. Hay veces, por ejemplo, en el átomo de carbono siempre ocurre algo especial, que es que ocurre una promoción electrónica, hay un electrón que pasa a un orbital de más energía con el objetivo de conseguir más electrones desapareados y por lo tanto para poder hacer un mayor número de enlaces. Si nos fijamos, los carbonos siempre tienen alrededor 4 rayitas, ¿vale? Bueno, en este caso no necesitamos hacer esa promoción electrónica. Vamos a dibujar los orbitales atómicos. El orbital S pues tiene forma esférica. El orbital PX pues son 2 lóbulos orientados en el eje de las X. Tenemos el PI y el PZ. Entonces vemos esos 3 orbitales, lo que decíamos, son degenerados porque tienen la misma forma y por lo tanto la misma energía. Se diferencian en la orientación. Bueno, ¿cómo sabemos cuántos orbitales tienen que hibridar? Pues dependiendo del tipo de solapamientos que queramos. Entonces yo siempre hago una especie de chuleta para saberlo. La chuleta es cuando todos los solapamientos son frontales, es decir, cuando no tenemos solapamientos del tipo pi, lo que estoy poniendo ahora es 0 solapamientos del tipo pi, hibrida o hibridan todos los orbitales atómicos. Cuando hay un solapamiento del tipo pi, hibridan todos los orbitales atómicos menos el PI o el PZ, que serán los encargados de generar ese solapamiento frontal, ¿vale? Recordamos que el orbital PI y el PZ son los únicos capaces de dar ese tipo de solapamientos. El resto de orbitales, los S, el PX y los híbridos, siempre dan solapamientos frontales. Y si tenemos 2 solapamientos del tipo pi, bueno, hibridan todos los orbitales atómicos menos el PI y el PZ. Entonces, voy a poner mejor, dejan sin hibridar o dejamos sin hibridar el PI y el PZ. ¿En qué situación nos encontramos? Pues en la estructura de Lewis vemos que todos los solapamientos son frontales. Entonces, lo voy a poner aquí debajo de la flecha de hibridación. Como tenemos 0 solapamientos del tipo pi, hibridan todos los orbitales atómicos. Es decir, el S se va a mezclar, se va a hibridar con los 3 orbitales del tipo P, ¿vale? Entonces tengo un S con 3 orbitales del tipo P. Bueno, siempre que mezclemos 4 orbitales atómicos se van a generar el mismo número de orbitales híbridos, es decir, 4. Si hubieran hibridado 2, pues se generan 2 y así todo. Entonces vamos a obtener 4 orbitales híbridos
que se van a llamar sp3. La hibridación es sp3, que indica que hemos mezclado un orbital atómico del tipo S con 3 del tipo P. ¿Vale? Entonces, después de esta flecha de hibridación, lo que voy a hacer es dibujar a esos 4 orbitales híbridos y los voy a dibujar juntos, porque una vez se produce la hibridación, todos los orbitales que salen son idénticos. ¿Vale? Entonces dibujamos 4 cajas juntas. Cada una de ellas se llama sp3, es el nombre de los orbitales híbridos, y tienen la misma forma. Tienen forma de lóbulo, que representa a los orbitales P que han hibridado, y luego llevan una esferita que representan al orbital S. ¿Vale? Entonces, un orbital híbrido es mezcla de orbitales S y P, y por eso tienen esta forma, más o menos. Y luego los electrones son los mismos que había antes de la hibridación. ¿Vale? En la primera cajita tengo 2 electrones y en las siguientes 1. Bueno, ya dijimos antes que los encargados de hacer enlaces son los electrones desapareados, que es lo que habíamos mirado aquí. Entonces, de estos 4 orbitales híbridos, los que producen los solapamientos sigma son los 3 últimos, ¿vale? Que son las cajas donde hemos colocado los electrones desapareados. Y la primera cajita representa al par de electrones no compartido, que también aparecía en la estructura de Lewis. ¿Vale? Si nos fijamos en la estructura de Lewis, lo que tiene que tener alrededor el nitrógeno son 3 enlaces simples o 3 solapamientos frontales y un par de electrones no compartidos. Entonces, después de la hibridación, nos cuadra con lo que acabo de decir. ¿De acuerdo? Entonces, el apartado A lo que nos pedía era la hibridación del átomo central, ya lo hemos dicho, sp3, número de orbitales híbridos, ya lo hemos dicho también, son 4, y número de electrones en cada orbital híbrido. Pues aquí lo tenemos. Tengo un orbital híbrido con 2 electrones y el resto de los orbitales híbridos llevan un electrón solo. ¿De acuerdo? No nos pide la geometría, entonces no la vamos a hacer, pero se podría mirar. Bueno, pasamos al apartado B, que nos pide justificar si la molécula de trifluoruro de nitrógeno es polar o apolar. Vale, apartado B. Bueno, podríamos hacerlo a partir de la hibridación o con la estructura de Lewis. También se podía mirar la geometría de la molécula por la teoría de repulsión de los electrones de la capa de valencia. Voy a hacer eso. Entonces, antes de mirar la polaridad es necesario saber la geometría de la molécula. Voy a poner teoría de repulsión de los pares de electrones de la capa de valencia. Vale, esta teoría dice que el átomo central, que es el nitrógeno, tiene que separar lo máximo posible sus electrones de valencia. En nuestro caso, la estructura de Lewis nos dice cómo quedan colocados los electrones de valencia del nitrógeno. 3 se están enlazando y un par son electrones sin compartir. Entonces, ¿qué tiene alrededor el nitrógeno? ¿Cuántos enlaces y cuántos pares de electrones sin compartir? Tiene 3 enlaces sencillos y un par de electrones sin compartir, que es lo que vamos a escribir aquí. Vale, átomo central nitrógeno tiene 3 enlaces sencillos o simples y tiene un par de electrones no compartidos. Vale, ¿qué es lo que ocurre cuando hay electrones sin compartir en el átomo central? Pues que la distribución electrónica es distinta de la geometría molecular. Entonces, lo primero que nos sale es la distribución electrónica. Cuando sumamos lo que tiene alrededor el átomo central, 3 cosas más otra cosa distinta, 3 más 1, hacen un total de 4 cosas a separar lo máximo posible. Entonces, la distribución electrónica será tetraédrica con ángulos de 109,5 grados, que esto es el ángulo que nos permite separar a 4 cosas en el espacio
lo máximo posible. Vamos a dibujar esa distribución electrónica en forma de tetraedro. Vale, el tetraedro tiene dos enlaces en el plano, uno que sale del plano y otro que entra hacia adentro. A la hora de colocar los átomos en esta distribución electrónica, el átomo central es el nitrógeno, entonces lo colocamos en el medio. Y los tres flúors los ponemos donde queramos. Yo los voy a poner aquí, aquí y aquí. Y en el otro brazo del tetraedro tendremos que colocar el par de electrones no compartido, que se encuentra en un orbital. Esto deja de ser un tetraedro. Para que fuese un tetraedro, aquí tendría que haber otro átomo, del tipo que fuese, pero otro átomo. En cambio, lo que tenemos es una zona del espacio con electrones. Entonces, esto no da forma a mi molécula. Hay que aprenderse que un tetraedro, cuando le quitamos uno de esos brazos, se transforma en una pirámide. Se puede dibujar la molécula igual, pero sin esa especie de pétalo, sin el orbital, aunque como tal cual lo tenemos ahora estaría perfecto, ¿eh? Pero bueno, para ver mejor la geometría se puede dibujar de esta forma, quitando el orbital. Y claro, esto ya no es un tetraedro. A esta geometría se le llama piramidal. Entonces, geometría molecular piramidal o pirámide trigonal, que también se puede llamar, con ángulos más pequeños que en el tetraedro, más pequeños de 109,5 grados debido a la repulsión de los electrones no compartidos. Esos electrones repelen a los electrones que están enlazados y hacen que se cierren un poco los ángulos, ¿vale? Entonces, bueno, tampoco hay que saber exactamente el valor del ángulo, con decir que es menor que en el tetraedro es suficiente. Pues una vez que ya tenemos la geometría, podemos mirar la polaridad. La polaridad de la molécula se hace primero mirando la polaridad de los enlaces. Entonces, estos enlaces son los tres polares, porque hay un átomo más electronegativo que otro, ¿vale? Los tres enlaces son iguales entre flúor y nitrógeno y la electronegatividad del flúor es mayor que la del nitrógeno. El flúor es el átomo más electronegativo de toda la tabla periódica. Así que podemos decir que los enlaces son polares. Vamos a dibujar un vector que es el dipolo de enlace que irá desde el átomo menos electronegativo hacia el más electronegativo. Los tres vectores serán del mismo tamaño, porque los tres enlaces son entre nitrógeno y flúor. Si uno de los enlaces fuera con cloro, pues el vector sería distinto, sería un poco más pequeño porque el cloro no es tan electronegativo como el flúor. Bueno, pues tenemos aquí los dipolos de enlace que son 3. Entonces, hay que saberse que cuando tenemos 3 dipolos, 3 vectores, para que se anulen al sumarse, tienen que cumplir 2 condiciones. La primera, tienen que tener el mismo tamaño, el mismo módulo. Y ya hemos explicado que estos vectores son del mismo módulo porque los 3 enlaces son idénticos. Y el ángulo que tienen que formar para que la suma dé 0 tiene que ser 120. Tendrían que estar colocados en forma de triángulo. Si están a un ángulo diferente de 120, pues no se cumple una de las condiciones necesarias para que la suma se anule. Entonces, la conclusión final es que la suma de los dipolos de enlace, el momento dipolar de la molécula, no va a darnos 0, sino un número diferente de 0 que no tenemos que calcular. Y por eso la molécula es polar. Bueno, pasaríamos al último apartado que nos dice explique la solubilidad del propan 2-ol en agua en función de las fuerzas intermoleculares existentes. Vale, propan 2-ol nos pide.
vamos a formular el compuesto. Es un alcohol, porque termina en ol. Vale, este 2 nos indica en qué carbono de la cadena carbonada tengo que poner el alcohol, y propan nos indica cadena carbonada de 3 carbonos. Entonces, esta molécula es el CH3, CHOH, CH3. Es una molécula covalente porque está formada por átomos no metálicos y tenemos que adivinar la fuerza intermolecular. Hay una fuerza intermolecular que se ve muy bien sin llegar a tener que deducir la polaridad de la molécula, que es el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno se da siempre que se enlacen hidrógenos con oxígenos, con nitrógenos o con flúor. Y el grupo alcohol justamente trae ese tipo de enlace. El oxígeno está enlazado con el hidrógeno, ¿vale? Entonces, sin necesidad de hacer nada más, podemos decir que debido a este tipo de enlace, esta molécula, la fuerza intermolecular que tiene son los puentes de hidrógeno o enlaces de hidrógeno, ¿vale? Lo vamos a poner. Fuerza intermolecular. Puentes o enlaces de hidrógeno. Entonces, varias moléculas de este alcohol, entre ellas, van a tener esta fuerza intermolecular, y con el agua también. Va a ser una molécula muy soluble en el agua, ¿vale? Porque puede formar puentes de hidrógeno también con el agua. Entonces, muy soluble en agua porque forma puentes de hidrógeno con dicha molécula. Vale, pues por ejemplo, a través del hidrógeno puede establecer puentes de hidrógeno con el agua de esta manera, ¿vale? Con el oxígeno del agua, y a través del oxígeno también puede dar puentes de hidrógeno con los hidrógenos de las moléculas de agua. Bueno, pongo 2 moléculas de agua, pero bueno, luego se establecería una red, ¿vale? Bueno, pues el ejercicio número 1 lo tenemos. El ejercicio número 2 nos dice: se ha llevado a cabo la reacción A gaseoso más 2B gaseoso para dar 2C gaseoso, en 2 condiciones experimentales diferentes, obteniéndose la ecuación de velocidad V igual a K por la concentración de B, que vemos que está elevado a 1, y los siguientes valores de energías. Vale, ahora nos dan una tabla en la cual vemos los 2 experimentos, el 1 y el 2, y los datos que nos dan son la energía de activación y la entalpía. Aquí tenemos sus unidades. Entonces, en el experimento 1, la energía de activación es 2 y en el experimento 2 es un poco más pequeña, 0,5. La entalpía vemos que es igual para ambos experimentos, menos 0,3. ¿Qué nos pregunta el ejercicio? Nos pregunta: justifique en cuál de los 2 experimentos la reacción es más lenta. Bueno, la rapidez de la reacción la podemos deducir por el valor de la energía de activación. La energía de activación es la mínima energía que tienen que alcanzar los reactivos para evolucionar a producto. Vale, es la energía necesaria para que se empiecen a romper sus enlaces, ¿vale? Es una energía para que se rompan los enlaces. Entonces, cuanto mayor sea la energía de activación, más lenta
es la reacción, porque durará más en alcanzar una energía de activación alta que baja, ¿vale? Entonces, eso es lo que vamos a poner. Más lenta será la reacción. Vale, entonces, ¿cuál es el experimento más lento? Pues el experimento A será más lento. ¿Por qué? Pues porque la energía de activación del experimento A es más grande que la del experimento B. En el apartado B nos dice, explique cómo se modifica la velocidad de la reacción al duplicar la concentración de A. Vale, la ley de velocidad nos permite calcular la velocidad a cualquier concentración de los reactivos. Lo que vemos es que nuestra reacción lleva 2 reactivos, pero en cambio la ley de velocidad solo tiene la concentración de B. Entonces, eso tiene un significado. Vamos a poner para nuestra reacción qué forma tendría la ley de velocidad. La ley de velocidad tiene que ser igual a K por la concentración de los reactivos elevados a unos números que no son los estequiométricos, son los órdenes parciales. Lo que deducimos es que alfa, que es como yo he llamado al orden parcial respecto de A, es 0 y por eso la concentración de A no aparece. Cualquier cosa elevada a 0 es 1 y beta es 1, ¿vale? De ahí que la ley de velocidad quede V igual a K por la concentración de B. Conclusión. La velocidad de esta reacción depende únicamente de la concentración de B, pero no de la de A, ¿vale? Y eso es lo que debemos escribir. La velocidad de esta reacción depende solo de la concentración de B, por lo que al duplicar la concentración de A, la velocidad se mantiene constante, no cambia. El apartado C dice, determine el orden total de la reacción y las unidades de la constante de velocidad. Bueno, acabo de sacar los órdenes parciales en el apartado B, entonces sería volver a hablar de lo mismo. Por lo que ya dije antes, alfa es 0 y beta es 1. Entonces, el orden total o global es la suma de los órdenes parciales, es 1. Es una reacción de primer orden. Y ahora vamos a deducir las unidades de la constante, que cambian según el orden de la reacción. Vale, lo que voy a hacer es despejar la constante y luego sustituir la velocidad y la concentración de B por sus unidades. La constante cinética será igual a V partido de la concentración de B. La velocidad siempre se mide en molaridad por segundos a la menos 1 y las concentraciones en molaridad, mol partido del litro. Entonces nos queda molaridad por segundo a la menos 1 entre molaridad. Se nos va molaridad con molaridad y nos queda que las unidades de la constante cinética son segundos a la menos 1 cuando el orden es 1. Y ya por último, el último apartado nos dice justifique cómo afecta a la velocidad de la reacción un aumento de la temperatura. Esto tiene que ver con una parte del tema que habla sobre los factores que afectan a la velocidad de la reacción. Entonces, un aumento de temperatura en general provoca un aumento en la velocidad. Esto se justifica muy bien por la ecuación de Arrhenius. La ecuación de Arrhenius nos dice que la constante cinética es igual al factor de proporcionalidad o de frecuencia que habla sobre los choques eficaces por el número de E elevado a menos la energía de activación partido por R y por T. Entonces, en esta ecuación, si aumentamos el valor de la temperatura, veremos que aumentará también el valor de la constante cinética.
¿vale? Y si aumenta la constante cinética, en la ley de velocidad vemos que K es directamente proporcional a V, o V es directamente proporcional a K, es decir, si una aumenta, la otra también. Por lo tanto, un aumento en la constante cinética provoca un aumento también en la velocidad, ¿vale? Esto también es debido a que al aumentar la temperatura, aumenta la energía cinética con la que se mueven las moléculas y eso favorece los choques eficaces. A mayor número de choques eficaces, más rápida será una reacción, ¿vale? Entonces también se puede hablar de los choques eficaces, ¿vale? Aumento de la temperatura, aumento de energía cinética, entonces mayor número de choques eficaces y por eso la reacción es más rápida. Bueno, pues hasta aquí el ejercicio número 2. El ejercicio 3 nos dice, en medio ácido sulfúrico reaccionan una disolución de dicromato de potasio con una disolución de sulfato de hierro 2 y se obtiene sulfato de cromo 3, sulfato de hierro 3, sulfato de potasio y agua. Apartado A. Ajuste la reacción iónica por el método del ión-electrón e indique cuál es la especie oxidante y cuál la reductora. Apartado B. Ajuste la reacción molecular por el método del ión-electrón. Voy a hacer a la vez el apartado A y B porque siempre hay que seguir estos pasos para ajustar una reacción. Primero la iónica y luego la molecular. Así que lo primero que voy a hacer es disociar las moléculas para sacar más cómodamente sus estados de oxidación. El ácido sulfúrico se disocia en H+, SO4, 2-, dicromato, K+, Cr2, O7, 2-, sulfato de hierro 2, hierro más 2, sulfato, sulfato de cromo 3, cromo más 3, sulfato, sulfato de hierro 3, hierro 3, sulfato, sulfato potásico, K+, SO4, 2-, y el agua, por ser un óxido, no se disocia. Es una molécula covalente y no forma iones. Sacamos los estados de oxidación. El H+ tiene estado de oxidación +1. Y los oxígenos, cuando están enlazados, en general tienen estados de oxidación -2. Tienen tendencia a robar del enlace 2 electrones para conseguir en total 8. 4 oxígenos, 2 cargas negativas, hacen un total de 8. Pero vemos que la molécula, o el ión mejor dicho, al final solo tiene 2. Entonces de esas 8 negativas me quiero quedar con 2 y el azufre me tiene que dar 6 positivas para que eso ocurra. El K+, +1, dicromato se hace igual que el sulfato. Los oxígenos -2, 7 oxígenos por 2 negativas hacen un total de 14 negativas, de las cuales solo quiero al final 2. Entonces tiene que haber 12 positivas y como tengo 2 cromos, cada uno de ellos me genera 6 cargas positivas. Hierro +2 y el sulfato, este que tengo aquí, se hace exactamente igual que este y todos los que van a venir después. Entonces ya lo voy a poner directamente, +6 -2, cromo +3, +3, otra vez sulfato, hierro 3, +3, sulfato de nuevo, K+, +1, sulfato, y en el agua empiezo por el oxígeno, que tiene -2, como solo hay un oxígeno, me forma 2 cargas negativas, de las cuales al final vemos que no quiero ninguna, la molécula de agua es neutra. Así que tiene que haber 2 cargas positivas y cada hidrógeno me va a dar una de esas 2 cargas. Buscamos 2 cambios en los estados de oxidación. Tenemos el cromo +6 que pasa a cromo +3. Lo que encontramos aquí es una disminución en el estado de oxidación. Y esto es la reducción. Si alguien se reduce es porque otra especie se está oxidando. Así que buscamos
la oxidación y la encontraremos en el hierro, que aumenta su estado de oxidación de +2 a +3. Un aumento en el estado de oxidación es la oxidación. Bueno, más cosas. Esa molécula que se está reduciendo, es decir, el dicromato potásico, es la especie oxidante, al revés. Es la molécula que ayuda a oxidar a otra a cambio de su propia reducción, ¿vale? Entonces, el dicromato potásico se reduce porque haciendo eso va a ayudar a que otra especie se tenga que oxidar. Por lo tanto, es la especie oxidante. Y el sulfato de hierro 2, que es la molécula donde se encuentra el ion que se está oxidando, va a ser la especie reductora. Es decir, ayuda a que otra especie se reduzca a cambio de su propia oxidación. Y tenemos aquí el ácido sulfúrico, que nos indica que tengo que hacer el ajuste en medio ácido. Venga, entonces empezamos ajustando las semirreacciones. Voy a hacer primero la de oxidación, por ejemplo. Cogiendo la especie donde se encuentra el átomo que se ha oxidado, es decir, este ion de aquí, el hierro +2, se oxida a hierro +3. Y ajustamos. La masa está ajustada, tengo un átomo de hierro a cada lado, pero las cargas no. Nos olvidamos ya de estos números de aquí. Los estados de oxidación sirven para detectar dónde está la reducción y la oxidación. Para ajustar las cargas tenemos que mirar las cargas de los iones, estos números de aquí arriba, ¿vale? Entonces, el hierro +2 tiene 2 cargas positivas debido a este +2 de aquí, y el hierro +3, 3 cargas positivas. Así que en la oxidación, que se pierden electrones, tengo que sumar un electrón a la derecha para que se me igualen las cargas en ambos lados. Y pasamos a la semirreacción de reducción. Vale, quien se reducía era el cromo, y el cromo está en el dicromato, no lo puedo dividir más este ion. Entonces nos cogemos dicromato para dar cromo +3. Entonces dejamos ahí espacio porque seguramente necesitemos meter varias moléculas para que se ajusten los átomos. Bueno, lo primero, aquí tengo 2 cromos y aquí tengo 1. Entonces a la derecha tengo que poner un 2. Y ahora pasamos a ajustar los oxígenos. Tengo 7 y aquí ninguno. Como estoy en medio ácido, vamos a meter 7 moléculas de agua al lado donde menos oxígeno hay, ¿vale? Son tantas moléculas de agua como oxígeno necesitemos al lado con menos oxígeno. Al meter aguas, estamos metiendo también hidrógenos. Entonces nos encontramos con que a la izquierda no tengo ningún hidrógeno y a la derecha ahora mismo hay 14. Así que tenemos que meter al lado izquierdo 14 protones, ¿vale? Que es la especie que se utiliza para ajustar los hidrógenos en medio ácido. Y ya por último ajustamos las cargas y sumaremos electrones a la izquierda porque en la reducción se ganan electrones. Vale, ¿cuántas cargas tengo a la izquierda? Pues el dicromato me genera 2 cargas negativas y los protones son 14 especies con una carga positiva, así que en total tenemos 14 cargas positivas. Vale, la parte de la izquierda, por lo tanto, tiene 12 cargas positivas. A la derecha tengo 2 iones con 3 cargas positivas, que hacen un total de 6. Y luego el agua no tiene carga, es neutra. A la derecha, por lo tanto, tendremos 6 cargas positivas. Para que se nos igualen estas cargas, debemos meter a la izquierda 6 electrones y así tendremos 6 cargas positivas a cada lado, ¿vale? En la oxidación los electrones a la derecha y en la reducción a la izquierda. Y ya tenemos hecho el apartado A una vez sumemos estas 2 semirreacciones. Vamos a hacer la reacción global iónica ahora mismo.
Para ello tenemos que conseguir los mismos electrones arriba y abajo, porque los electrones que salen de la oxidación son los que luego se tienen que coger en la reducción. Así que no puede salir un electrón en la oxidación y cogerse 6 después. Hay que multiplicar la reacción de oxidación por 6. Bueno, obtendremos una reacción iónica al sumar todos los iones que hay a la izquierda, arriba y abajo, ponemos la flechita y haremos lo mismo en la parte derecha. Entonces sale 6 hierro más 2 más bajo abajo dicromato, 14 protones, flecha, paso a la derecha, 6 de hierro 3 más 2 cromo 3 y 7 aguas. Los electrones no hace falta ponerlos porque el objetivo es que después desaparezcan. Así que pasamos ya al apartado B para hacer la reacción global molecular. Vamos a juntar a cada ion con su compañero para formar moléculas. Y para ello necesitamos ver de dónde proceden estos iones. Y eso lo tenemos escrito en la reacción que escribimos al principio de todo. Así que buscamos dónde se encuentra este ion, el hierro más 2. Aquí está. Y escribimos la molécula que tiene que formar, que es sulfato de hierro. Así que cogemos y ponemos sulfato de hierro. Siguiente cosa que voy a hacer es pensar en este número que ha salido en la reacción iónica, 6. Nos indica que tiene que haber 6 hierros 2. En la molécula que va a formar solo hay un hierro. Entonces, para conseguir un total de 6, tenemos que poner de número estequiométrico el 6. Y para ello, este hierro se junta con sulfato, lo vemos aquí. Entonces, si tenemos sulfatos en la parte izquierda, los cogeremos para juntarlos con los hierros 2. Pero no tengo. No es mayor problema, porque esos iones que me hacen falta para formar moléculas y que no tenemos, los podemos añadir nosotros. Entonces, vamos a poner aquí en el medio que hay que añadir el ion sulfato. Todo lo que añadamos a la izquierda lo apuntaré también en la parte de la derecha, porque tiene que estar ajustado. Si yo añado un sulfato a la izquierda, debería aparecerme un sulfato también a la derecha. ¿Cuántos sulfatos tenemos que formar? Pues debido a este 6 que hemos puesto, en cada molécula hay un sulfato y el 6 indica que necesitaremos un total de 6, así que vamos a poner 6 sulfatos. Hacemos lo mismo con el resto de iones de la parte de la izquierda. El dicromato, si lo buscamos arriba, vemos que se junta con K+ para formar K2Cr2O7. Entonces voy a poner la molécula que quiero formar. K2Cr2O7. Pensamos en el número estequiométrico. El número estequiométrico que tiene aquí es un 1, por eso no se pone. En la molécula ya hay un dicromato, por lo tanto esto estará ajustado con un 1, no voy a poner nada. Y para formar esta molécula ya vimos arriba que se juntaba con K+. Como no tengo aquí ese catión, lo añado y tengo que añadir 2 porque en la molécula hay 2 potasios. ¿De acuerdo? Y luego los protones, si los buscamos arriba, vienen del ácido sulfúrico. O sea que de nuevo se juntan con más sulfatos para dar H2SO4. Pongo la molécula H2SO4 y lo siguiente es pensar en el número estequiométrico. Como tiene que haber 14 protones, nosotros aquí no podemos poner un 14 porque pasaríamos a tener 28 hidrógenos y solo quiero 14. Al tener este 2 aquí, el número estequiométrico que hay que colocar es un 7. Y así, 7 por 2 hacen los 14 hidrógenos. Cada molécula de ácido sulfúrico tiene un sulfato. Al poner este 7 necesitamos añadir 7 sulfatos más de los que ya habíamos añadido para formar el sulfato de hierro 2. Bueno, todos estos iones que he puesto aquí en rosa son los iones que hemos tenido que añadir y por lo tanto los voy a apuntar también a la derecha. Hemos tenido que coger un total de 13 sulfatos y 2 potasios.
o 2 cationes potasio. Una vez que pasamos a la parte de la derecha, ya no vamos a tener que añadir cosas. Lo único que tenemos que hacer es juntar a estos iones que tengo entre ellos y que no nos quede ninguno libre, porque entonces estará mal ajustada la reacción. El hierro 3, si lo buscamos arriba, lo encontramos formando sulfato de hierro 3, es decir, se va a juntar con sulfatos para formar esta molécula. Si no lo supiéramos, porque hay veces que los productos no indican moléculas, sino que me ponen solo los iones que hay en los productos. Hay que pensar que como es un catión, para formar una molécula se tiene que juntar con alguien negativo y el único anión que tenemos aquí son sulfatos. ¿Vale? En este caso, como nos dan la molécula, pues sabemos que va a formar sulfato de hierro 3. Bueno, hacemos la misma técnica de antes. Pensamos en el número estequiométrico, tiene que haber 6 hierros y en la molécula hay 2. Por lo tanto, hay que multiplicar por 3. Y para formar 3 moléculas de este tipo, necesitamos gastar sulfatos de estos que hemos añadido nosotros. ¿Cuántos? Pues 3 por 3 hacen 9. Entonces, no pasa nada, tengo 13 y voy gastando de esos 13. Tengo 13 y si gasto 9, me quedan 4. Seguimos. El cromo más 3, voy a ver si arriba lo teníamos formando moléculas y efectivamente formaba sulfato de cromo 3. Y si no, igual que antes, alguien que es positivo solo puede ir unido a un anión, ¿vale? A un ion con carga negativa. Pongo la molécula que va a formar. Cr2, SO4, 3. Pensamos en el número estequiométrico. La molécula tiene que tener 2 cromos. Y lo que vemos aquí es que la molécula ya tiene 2 cromos. Por lo tanto, para ajustarla debería tener del número estequiométrico un 1. Así que no escribimos nada. ¿Y cuántos sulfatos tenemos que gastar? Pues 3. Teníamos 4, gasto 3 y todavía nos queda 1. Seguimos, pone aquí 7 aguas, así que añadimos 7 moléculas de agua. Y por último, vemos los iones que nos han sobrado aquí. Y justamente ha sobrado un sulfato y 2 potasios. El enunciado decía que se formaba sulfato potásico, pero si no nos lo hubiera dicho, nosotros tenemos que deducirlo. ¿Vale? Cuando juntamos un catión y un anión, siempre se formará una molécula. Entonces, en nuestro caso, esa molécula es K2SO4. Y el objetivo es pensar en qué número estequiométrico hay que colocar para que se me gasten todos los sulfatos y todos los potasios. Cada molécula lleva 2 potasios y un sulfato, que justamente son los iones que me quedan por gastar. Así que gasto el sulfato y los 2 potasios. Bueno, pues esta es nuestra reacción global ajustada, la molecular. Y pasaríamos al último apartado, que suele ser un apartado donde nos piden trabajar con la reacción que acabamos de ajustar, con los números estequiométricos. Nos pide calcular el rendimiento con el que transcurre esta reacción si a partir de 4 gramos de dicromato de potasio se obtienen 12 de sulfato de hierro. Entonces voy a colocar aquí los datos. 4 gramos de dicromato potásico se obtienen 12 de sulfato de hierro, que lo tenemos aquí. Bueno, si pensamos en la fórmula del rendimiento, el rendimiento se calcula como la cantidad que hemos obtenido en la realidad entre la cantidad teórica, es decir, la que tendríamos que haber obtenido, que siempre es un poco mayor que la real, multiplicado por 100. Los 12 gramos que nos dice que se obtiene de sulfato de hierro 3 son gramos reales. Es lo que se ha obtenido en la realidad. Lo que vamos a hacer nosotros es calcular cuántos gramos deberíamos haber obtenido, es decir, los teóricos. Es un ejercicio de estequiometría. Siempre se hacen igual. Empezamos calculando los moles del dicromato potásico. A partir de sus datos, que es la masa y con la masa molecular, se puede hacer fácilmente. Entonces, tengo 4 gramos de K2CR2O7. ¿Cómo se pasa de gramos a moles? Pues usando la masa molecular.
Nos daban las masas atómicas, entonces vamos a coger 39,1 por 2 más 52 por 2 más 7 por 16. Y esto hace un total de 294,2 gramos mol. Lo colocamos en el factor de conversión, 294,2 gramos de dicromato potásico son 1 mol de dicromato potásico. Siguiente paso, usando la relación estequiométrica sacamos los moles de aquella molécula de la cual queremos calcular algo. En nuestro caso es el sulfato de hierro 3. Y la relación estequiométrica que hemos obtenido es 1 mol de dicromato formará 3 moles del sulfato de hierro 3. Y el último paso es pasar estos moles de sulfato de hierro 3 a lo que queramos sacar. En nuestro caso son gramos. Nos están dando gramos reales y yo no puedo sacar moles teóricos. Tengo que sacar también gramos teóricos. Así que para pasar de moles a gramos, igual que antes, necesito la masa molecular, en este caso del sulfato de hierro 3. Venga, pues vamos a las masas atómicas. Tengo 2 hierros, 55,8 por 2, más en total 3 azufres, 3 por 32,1, más 12 oxígenos, 12 por 16. Y esto da 399,9 gramos mol. Así que 1 mol de sulfato de hierro 3 son 399,9 gramos de sulfato de hierro 3. Bueno, ponemos el igual porque ya tenemos lo que queremos calcular y nos da 16,3 gramos y vamos a poner que son teóricos. Bueno, pues el rendimiento, siguiendo la fórmula anterior, serán los gramos reales entre los teóricos por 100. Y esto nos da 73,62%. El rendimiento se puede hacer con lo que queramos, se puede hacer con volumen, con moles, con gramos. Yo siempre lo hago con lo que me haya dicho que hemos obtenido en la realidad. Si me dice que hemos obtenido gramos, yo saco los gramos que deberíamos haber obtenido, los teóricos. Si me da litros, yo saco otra vez los litros teóricos, ¿vale? Si me da moles, pues lo hago con moles. El cuarto ejercicio es un ejercicio de equilibrio y nos dice, a 30 grados centígrados se introducen 138 gramos de tetraóxido de dinitrógeno en un matraz de 50 litros, transcurriendo la siguiente reacción. El tetraóxido de dinitrógeno gaseoso está en equilibrio con 2 de dióxido de nitrógeno también gaseoso. Esto es una disociación, cuando una molécula se rompe para dar otras dos. Nos da la K sub P 0,21. Apartado A. Escriba el equilibrio, ya lo tenemos escrito, y exprese el número de moles en el equilibrio de cada compuesto en función del grado de disociación. Vale, nos pide moles en el equilibrio y hay que acordarse de utilizar el grado de disociación que se representa por la letra alfa. Apartado B. Justifique sin realizar cálculos si el grado de disociación aumenta, disminuye o permanece constante cuando la reacción tiene lugar a la misma temperatura, pero a menor presión, ¿vale? Entonces nos pide que hablemos del grado de disociación cuando disminuye la presión. Y de datos nos da la R y las masas atómicas del nitrógeno y del oxígeno.
Vamos a preparar la tabla, la vamos a hacer con moles, que siempre que se pueda es lo ideal en este tema. Y como conocemos el volumen, también vamos a añadir una fila para pasar los moles en el equilibrio a concentración. Calculamos los moles partiendo de los 138 gramos de N2O4 con la masa molecular, que la vamos a sacar ahora mismo. Son 4 oxígenos, 4 por 16 y 2 nitrógenos, 2 por 14, hacen un total de 92 gramos mol. Un mol de tetraóxido de dinitrógeno son 92 gramos. Y así tenemos calculados los gramos iniciales, que salen 1,5. Bueno, pues con esto ya puedo completar la tabla. 1,5 moles de N2O4 y no me dice que haya introducido nada de la otra especie. Así que con esta fila tenemos que saber hacia dónde se va a desplazar el equilibrio. Y si solo hemos metido del N2O4, esta es la molécula que va a reaccionar de izquierda a derecha, por lo tanto. ¿Cuánto reacciona? No sabemos. X y 2X. Se formará del N2. En el equilibrio del N2O4 tenemos lo inicial menos lo que reaccionó, y del NO2 lo inicial, que era 0, más lo que se formó, da 2X. Y en el equilibrio tengo que poner lo mismo, pero partido del volumen, que son 50 litros. Bueno, en realidad esta fila nos la podríamos haber ahorrado porque no me pide concentraciones en el equilibrio, me pide moles. Me pide moles y además en función del grado de disociación. Así que vamos a poner la fórmula del grado de disociación, que es cantidad que reacciona entre cantidad inicial. Si nuestra tabla está hecha con moles, esa cantidad la vamos a sustituir por esos moles. Moles que reaccionan entre moles iniciales. Yo siempre digo que el alfa hay que sustituir en la ecuación mirando muy bien lo que tenemos escrito en la tabla. Se hace con estas dos cosas de aquí. Así que en nuestra tabla la cantidad que reacciona se llama X, otras veces se llamará 2X o un medio de X o 3X, y la inicial 1,5. Si despejamos la X, nos sale 1,5 alfa. Entonces, para calcular los moles en el equilibrio en función del alfa, tenemos que sustituir la X por esta expresión que contiene alfa, ¿vale? Pues cuando sustituimos en los moles del N2O4 en el equilibrio, aquí lo tenemos. Voy a ponerlo aparte mejor. Vamos a poner moles en el equilibrio del N2O4, 1,5 menos X, que sustituyendo la X por lo que hemos obtenido es 1,5 menos 1,5 alfa. Si sacamos factor común el 1,5, al final queda 1,5 por 1 menos alfa, ¿vale? Y estos son los moles en el equilibrio de N2O4. Voy a ponerle las unidades, voy a ponerle aquí la palabra mol. Y para el NO2 hacemos lo mismo. Los moles en el equilibrio de NO2 son 2X, así que sustituyo la X por 1,5 alfa, con lo cual nos van a quedar 3 alfa moles. Y ya estaría, porque no nos pide calcular, sino expresar el número de moles en función del grado de disociación. Apartado B. Justifique sin realizar cálculos si el grado de disociación aumenta, disminuye o permanece constante al disminuir la presión. Esto tiene que ver con Le Chatelier. Entonces, según Le Chatelier, si disminuimos la presión del sistema, este se desplazará desde donde hay menos moles gaseosos hacia donde hay más
moles gaseosos para recuperar el estado de equilibrio. Es decir, sin hacer la tabla, solo copiando el equilibrio, vamos a ver, según el ajuste de esta reacción, dónde tengo más moles gaseosos y dónde tengo menos. Vale, a la izquierda solo tengo un mol gaseoso y a la derecha tengo 2. Así que un mol gaseoso está en equilibrio con 2 moles gaseosos. Según lo que hemos comentado, esta reacción, cuando disminuyamos la presión del sistema, va a reaccionar de izquierda hacia derecha. Es decir, se va a disociar más cantidad de N2O4, ¿vale? Y eso significa que al ir hacia la izquierda, el N2O4 reacciona más, se disocia más. O sea que la X va a ser mayor, ¿vale? Cuanto más desplazado esté un sistema hacia la derecha, más grande va a salir la X. Y por lo tanto, alfa, que era igual a X entre los moles iniciales, si aumentamos el numerador, alfa también va a aumentar, ¿vale? Entonces, aumenta el grado de disociación. Y ya estaría hecho. El último ejercicio dice, responda a las siguientes cuestiones. Apartado A. Formule o nombre los siguientes compuestos según proceda. Primero nos encontramos con una fórmula, así que vamos a nombrar. Voy a copiar aquí el compuesto. Bueno, la cadena principal, el mayor número de carbonos que podemos coger es todos, ¿vale? O sea que tenemos aquí la cadena principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Analizamos las cosas que contiene la cadena principal y vemos aquí un alcohol y un triple enlace. Ahora hay que pensar quién tiene prioridad. El alcohol tiene prioridad sobre el triple enlace, por lo tanto, a la hora de poner los localizadores tenemos que escoger el carbono número 1, aquel que nos permita darle el localizador más bajo al alcohol. Así que el carbono número 1 es el de la izquierda, el 2 el del alcohol, 3 el del triple, 4 y 5. Esta molécula no tiene radicales o sustituyentes, entonces directamente pasamos a nombrar la cadena principal, que como es de 5 carbonos será pent. Después se indica siempre los dobles y los triples enlaces. No tengo dobles, pero sí triples, y ese triple enlace está en el carbono número 3. Para indicar que ahí hay un triple enlace debemos utilizar in. No pongo la O porque la O solo se pone al final de los nombres, si no tuviéramos nada más que nombrar aparte del triple enlace. Pero tenemos que indicar que en el carbono número 2 hay un alcohol, ¿vale? Siempre el grupo más importante es el que aparecerá al final del nombre. Esta molécula también se puede llamar 3-pentin-2-ol. Siguiente es un nombre, o sea que vamos a formular 1,3-pentano-diamina. Vale, la terminación amina indica NH2 y 1,3 que va a haber 2 en una cadena de 5 carbonos donde no tenemos ni dobles ni triples enlaces. Así que colocamos los 5 carbonos. Decidimos nosotros quién queremos que sea el carbono número 1. Para mí va a ser el de la izquierda. Y en el 1 y en el 3 tengo que colocar el grupo NH2. Solo nos queda completar con hidrógenos. Aquí 2, aquí otros 2, aquí solo 1, 2 y 3. Y por último vamos a formular el ácido propanodioico. Bueno, la palabra ácido al principio ya nos indica que va a ser un ácido carboxílico y también lo vemos en la terminación oico. El di nos indica que va a haber 2 ácidos
y no lleva localizadores porque hay que saberse que los ácidos carboxílicos solo pueden ir en los extremos, ¿vale? Entonces vamos a ver de cuánto es la cadena principal, propan, 3 carbonos, y en el carbono 1 y en el 3 colocaremos los ácidos. Entonces tengo 1, 2, 3 carbonos y en los extremos los ácidos que se pueden poner así, marcando los enlaces, o también así. Y con esto tenemos el apartado A. El apartado B nos dice: formule la reacción, indique de qué tipo es y nombre los compuestos orgánicos implicados. Vale, tenemos ahí CH3, CH2, CHO, más un oxidante. Bueno, la presencia de un oxidante indica que es una reacción de oxidación. Se suele utilizar permanganato potásico, dicromato potásico, pero bueno, no nos dice qué oxidante va a utilizar. La molécula que vamos a oxidar es un aldehído, ¿vale? Es el propanal. Vemos que está formada por 3 carbonos, su cadena principal, y aquí tenemos el aldehído, que no se dice nunca el localizador porque le pasa como a los ácidos carboxílicos, son grupos terminales que solo pueden ir en los extremos y estén donde estén estarán en el carbono número 1 y si hay 2 se indica diciendo dial. Bueno, el producto que se obtiene al oxidar un aldehído es un ácido carboxílico. Entonces el propanal, cuando se oxida, nos da un ácido carboxílico con una cadena principal que contiene el mismo número de carbonos que el propanal, ¿vale? Por lo tanto, obtendremos ácido propanoico con 3 carbonos. Y ya estaría. Pasamos al último apartado, que es otra reacción. Nos dice: formule la reacción, indique de qué tipo es y nombre los compuestos orgánicos implicados. Vale, tenemos aquí un alcohol más un ácido carboxílico, ¿vale? Tenemos el 1-propanol y el ácido acético, en medio ácido. Estas reacciones son de formación de ésteres y siempre necesitan la ayuda de un catalizador, que suele ser el medio ácido, porque el ácido carboxílico es tan estable que sin ayuda del catalizador la reacción sería muy lenta. Voy a copiar las moléculas. Voy a poner primero el ácido carboxílico y al alcohol le voy a dar la vuelta. Lo voy a poner al revés para entenderlo un poco mejor. Vale. El medio ácido lo voy a poner encima de la flecha como si fueran protones y esto es una reacción de condensación porque se va a eliminar una molécula de agua o de esterificación, que es lo mismo, ¿vale? Dentro de la condensación existen varios tipos de productos que se pueden obtener, amidas, ésteres. Bueno, pues en este caso es una esterificación. Lo que va a pasar es que se forma una molécula del agua con el OH del ácido y el H del alcohol. Si cogemos el H del ácido y el OH del alcohol, obtendríamos el mismo producto, ¿vale? No pasa nada. Entonces, el compuesto obtenido, el éster obtenido, va a ser CH3, CO, O, CH2, CH2, CH3. Tiene la cadena principal del ácido y lo que lleva el oxígeno unido es la cadena del alcohol. Y esto se nombra como etanoato o acetato de esto terminado en hilo, es decir, propilo y bueno, más agua. Vale, voy a nombrar también los compuestos de partida. Vamos a escribir el nombre: ácido acético o etanoico y el propan 1-ol, o lo que es lo mismo, 1-propanol. Y la reacción
es una reacción de condensación. Si queremos especificar un poco más, voy a poner que es la esterificación. Y ya lo tenemos.